la Hispania visigoda del siglo VII, una tierra que había pasado por el esplendor romano, la inestabilidad de las invasiones y la lenta pero firme implantación del cristianismo, nació un hombre cuya vida marcaría un antes y un después en la historia eclesiástica y cultural de su tiempo. San Braulio de Zaragoza fue, ante todo, un puente. Un puente entre la fe y la razón, entre el legado clásico y la visión cristiana. Entre la política de los reyes visigodos y la espiritualidad de la Iglesia que intentaba consolidarse como fuerza unificadora en un mundo aún fragmentado. Su historia no está compuesta de gestas bélicas ni milagros espectaculares, sino de sabiduría constante, palabras precisas y una fe serena, pero firme como el hierro. Su santidad no reluce por lo extraordinario, sino por la profundidad de su entrega cotidiana. Braulio nació hacia el año 590, en una Hispania aún marcada por el conflicto doctrinal entre el arrianismo, profesado por buena parte de la nobleza visigoda, y la fe católica romana. Aunque desde el año 587, el rey Recaredo había abrazado el catolicismo en un gesto político y espiritual clave, la realidad en muchas zonas del reino seguía siendo tensa y llena de fricciones. La transición religiosa del arrianismo al catolicismo no fue ni rápida ni limpia. Persistían costumbres, grupos y estructuras ligadas al viejo credo, y la Iglesia necesitaba pastores que, con inteligencia, paciencia y caridad, pudieran acompañar ese proceso sin rupturas que desgarraran aún más el tejido social. De la juventud de Braulio no se conservan demasiados detalles, pero sí sabemos que provenía de una familia noble y cristiana. Su hermano mayor, Juan, era un hombre instruido que más tarde ocuparía el episcopado de Zaragoza. No es descabellado imaginar que fue bajo su influencia que Braulio creció en un ambiente de cultura, religión y servicio, recibiendo una educación excepcional para su tiempo. Algunos estudiosos creen que Braulio pudo haber estudiado en Sevilla, entonces un centro floreciente de saber cristiano gracias a la figura colosal de San Isidoro. Otros sostienen que gran parte de su formación se dio en Zaragoza, pero en cualquier caso, su acceso a una enseñanza sólida en teología, retórica, filosofía y lengua latina es indiscutible. Desde joven se perfiló como un hombre de gran inteligencia, memoria y capacidad de análisis, atributos que más adelante serían fundamentales en su labor eclesial. Uno de los vínculos más influyentes en la vida de Braulio fue su estrecha relación con San Isidoro de Sevilla. Isidoro, arzobispo, teólogo y erudito, era uno de los hombres más sabios de su tiempo y autor de las etimologías, una monumental enciclopedia del saber antiguo que sería utilizada durante siglos en toda Europa. Braulio no fue solo lector de Isidoro, sino también colaborador, editor y discípulo. Entre ellos se generó una correspondencia rica en afecto y profundidad intelectual. Isidoro encontraba en Braulio a un alma afín, alguien con quien podía discutir sobre teología, filosofía y política con el mismo nivel de agudeza y espiritualidad. De hecho, fue Braulio quien dividió las etimologías en los 20 libros que conocemos hoy, asegurando así que esta obra fuera más accesible y útil para las generaciones futuras. Pero el intelecto de Braulio no lo llevó al aislamiento ni a la autosatisfacción de los estudiosos. Muy por el contrario, su sabiduría estaba siempre al servicio del prójimo. Ingresó al clero de Zaragoza, posiblemente desde joven, y allí fue ganando respeto por su piedad, sensatez y claridad de juicio. Tras la muerte de su hermano Juan, quien ocupaba el cargo de obispo, Braulio fue elegido por el clero y el pueblo para sucederle, alrededor del año 631. Su elección no fue simple herencia familiar, sino el reconocimiento de una vida ejemplar y de una mente capacitada para liderar la diócesis en tiempos complejos. Zaragoza, en aquel entonces, era una sede episcopal de gran importancia en la provincia tarraconense. A nivel político y religioso, estaba en el centro de la articulación de la Iglesia con el reino visigodo. El obispo debía ser no solo un guía espiritual, sino también un diplomático, un legislador moral, un educador y, en muchos casos, un intermediario entre las demandas del pueblo y los designios de la corona. En ese sentido, Braulio representaba el ideal del obispo que tanto Isidoro como los padres de la Iglesia habían promovido, culto pero humilde, firme pero paciente, profundamente enraizado en la fe y abierto al diálogo con el mundo. Durante sus primeros años como obispo, Braulio se centró en la formación del clero.
Entendía que sin sacerdotes bien instruidos y comprometidos, la Iglesia no podría sostenerse a largo plazo. Así, organizó escuelas, promovió el estudio de las Escrituras y exigió una vida disciplinada entre los eclesiásticos. Además, se dedicó a combatir las herejías persistentes y las supersticiones populares, especialmente en zonas rurales, donde aún sobrevivían prácticas paganas disfrazadas de costumbres tradicionales. Su método no era la condena furiosa, sino la corrección paciente y la enseñanza clara. A través de la predicación, las cartas pastorales y la administración justa, Braulio logró transformar lentamente la vida religiosa de su diócesis. La influencia de Braulio no tardó en superar los límites geográficos de Zaragoza. Su sabiduría y su capacidad para interpretar los signos de los tiempos lo convirtieron en una figura respetada en toda la península. Fue convocado a diversos concilios, especialmente en Toledo, donde la Iglesia y la monarquía visigoda articulaban leyes, doctrina y decisiones políticas. En estos concilios, Braulio se destacó por su moderación, su agudeza teológica y su talento para encontrar consensos donde otros solo veían conflicto. No era un hombre que buscara imponerse, sino alguien que aspiraba a construir una iglesia fuerte y unida, guiada por la verdad y la caridad. Hasta este punto hemos explorado la primera mitad de la vida de San Braulio de Zaragoza, su origen en una Hispania visigoda en proceso de cristianización plena, su formación intelectual junto a los grandes sabios de su tiempo, su compromiso con la fe y el conocimiento, y sus primeros pasos como obispo y pastor de una iglesia que necesitaba líderes sólidos. Durante su episcopado, San Braulio de Zaragoza no solo desempeñó un papel clave dentro de la estructura eclesiástica, sino que también ejerció una notable influencia en los asuntos del reino visigodo. A diferencia de otros obispos que se centraban exclusivamente en la vida religiosa de sus diócesis, Braulio comprendió que, en tiempos de cambio y vulnerabilidad, la fe debía dialogar con la política, sin perder su independencia ni su integridad. Así, se convirtió en una figura de consulta habitual para los monarcas visigodos, en especial para el rey Chindasvinto, quien valoraba en Braulio su claridad de pensamiento, su honestidad y su capacidad para ofrecer consejo equilibrado en medio de los dilemas del poder. En un reino aún frágil, donde las tensiones entre los nobles, la corona y la iglesia eran constantes, Braulio actuó muchas veces como puente y como conciencia moral del Estado. A él acudían no solo los reyes, sino también otros obispos y líderes sociales, sabiendo que encontrarían en él un hombre prudente, justo y profundamente sabio. En su correspondencia y en los documentos conciliares puede verse cómo Braulio defendía el valor de la ley, la necesidad de una monarquía fuerte pero no tiránica, y el papel de la Iglesia como guía espiritual pero también como guardiana del bien común. No obstante, Braulio nunca permitió que su cercanía al poder lo alejara de su verdadera vocación pastoral. Continuó visitando comunidades rurales, predicando con sencillez, promoviendo la formación del clero y escribiendo cartas llenas de profundidad espiritual. Su ideal de obispo era el de un pastor que no se eximía de ninguna tarea, tanto enseñar a los sabios como consolar al campesino, tanto debatir en concilio como administrar justicia en su diócesis. En todo ello, Braulio mantuvo la convicción de que la Iglesia debía ser faro en medio de las tinieblas, sostén en medio de la confusión y rostro visible de la misericordia de Dios. Su relación con San Isidoro de Sevilla continuó hasta el final de los días del sabio sevillano. Cuando Isidoro falleció, hacia el año 636, fue Braulio quien, con una mezcla de dolor y gratitud, elogió su figura como uno de los pilares de la fe y el conocimiento en la Hispania cristiana. No se limitó a lamentar su muerte, se dedicó a custodiar y difundir su legado, promoviendo la lectura y el estudio de sus obras y asegurando que su memoria no se desvaneciera con el tiempo. Gracias a su esfuerzo, la obra de Isidoro, en especial las etimologías, se convirtió en uno de los textos más leídos en la Edad Media, fundamental en la formación de generaciones enteras de clérigos y pensadores. Hacia el final de su vida, Braulio fue disminuyendo sus actividades públicas, aunque nunca se retiró por completo. A medida que su salud se debilitaba, dedicó más tiempo a la oración, la escritura y la meditación. Sus últimos años los vivió en Zaragoza, rodeado de respeto y afecto tanto del clero como del pueblo.
Falleció hacia el año 651, dejando un legado de sabiduría, equilibrio y fidelidad que marcaría el rumbo de la Iglesia en Hispania durante siglos. San Braulio fue venerado desde muy pronto como un modelo de pastor, maestro y servidor de la verdad. Aunque su figura no es tan conocida como la de otros santos más populares, su impacto fue profundo y duradero. Fue canonizado y su festividad se celebra el 26 de marzo. En Zaragoza, su memoria permanece viva, especialmente en la Basílica del Pilar, donde se conserva una imagen suya que recuerda a los fieles su labor incansable en favor de la unidad, la educación y la caridad cristiana. El legado de San Braulio va mucho más allá de su tiempo. Fue un defensor de la cultura cristiana, un promotor del saber, un constructor de puentes entre la fe y la política, entre el pueblo y sus pastores, entre la tradición romana y la nueva realidad visigoda. Su vida nos recuerda que la santidad no siempre se manifiesta en gestos espectaculares, sino que muchas veces se encuentra en la constancia, en la serenidad del pensamiento, en la palabra justa y en el servicio silencioso pero firme. En La Voz de los Santos, creemos que figuras como San Braulio merecen ser recordadas, estudiadas y compartidas. Su historia nos enseña que la inteligencia y la fe no están reñidas, que se puede ser sabio y humilde, influyente y santo. Si esta historia te ha tocado el corazón y deseas que sigamos produciendo contenido como este, te invitamos a apoyarnos convirtiéndote en miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y difundiendo las vidas de aquellos que dedicaron su existencia a Dios y al servicio de los demás. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y hazte parte activa de esta comunidad que valora la fe, la historia y la inspiración. Que San Braulio de Zaragoza interceda por nosotros y nos ayude a vivir con la sabiduría y el equilibrio que él supo encarnar. Nos vemos en el próximo episodio.